Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. La primavera pasada acepté un trabajo de niñera un viernes por la noche para los David, una familia que vivía a unas 5 calles de mi casa en Chandler, Arizona. Tenía 17 años y estaba reuniendo dinero para pagar la matrícula del colegio comunitario, así que los $20 por hora me parecieron una excelente oportunidad. El vecindario transmitía tranquilidad, casas de una sola planta, céspedes bien cuidados y farolas distribuidas cada 30 metros. Mis padres, al notar lo seguro del lugar, dieron su aprobación. Llegué a las 6:30 de la tarde. La señora David me mostró cómo usar el panel de alarma. Me dio la contraseña del Wi-Fi y una lista con números de emergencia. Luego vistió con pijamas a Civil, de 4 años, y a Tyler, de 6, antes de dejar unas sobras de nuggets de pollo en el refrigerador. El señor David me recordó que la hora de dormir era exactamente a las 8:30. Poco después se marcharon rumbo a una cena benéfica en el centro. Apenas cerraron la puerta principal, eché el cerrojo de seguridad, como hacía siempre por costumbre. La noche empezó tranquila. Dibujamos con crayones. Vimos medio episodio de Paw Patrol y luego nos cepillamos los dientes. A las 8:25 los llevé al piso superior. Les leí un cuento corto sobre un cachorro perdido y encendí su luz nocturna. Una luna LED que emitía un suave resplandor azul. Se durmieron enseguida. Ya abajo, envié un mensaje a mi madre. Extendí mis tarjetas de biología sobre la isla de la cocina y me serví un vaso de bebida fría. Todo parecía en orden, hasta que, a las 9:15 de la noche, sonó el timbre de la puerta. Di un salto. Los Davy no habían mencionado que alguien pudiera venir esa noche. Me acerqué a la puerta con cautela y miré por la mirilla. Afuera había un hombre de unos 30 y tantos años, con una sudadera gris, pantalones de mezclilla oscuros y tenis deportivos. En una mano sostenía un llavero y saludó con gesto educado hacia la cámara del timbre. Un Honda negro permanecía encendido junto a la acera. Habló con un tono tranquilo, como si supiera que yo lo estaba escuchando. «Hola, soy Brandon, el tío de los niños. Olvidé mis llaves más temprano y necesito entrar un momento al dormitorio de arriba». Su voz era serena, nada insistente. Aún así, todas mis alarmas internas se encendieron. Los David nunca habían mencionado tener un hermano o cuñado. Respondí a través de la puerta cerrada, intentando que mi voz sonara firme. Los padres no me dijeron que vendría nadie. «Fue error mío», contestó él enseguida. Le comenté a mi hermana que tenía una copia de la llave. «Mira, Sybil pidió su manta morada, ¿cierto? Siempre la quiere cuando está cansada. Y Tyler cenó macarrones con queso antes de ponerse su pijama de dinosaurio. Conozco su rutina». Lo que dijo era exacto. Sentí un nudo en el estómago. Quizás sí era de la familia, o tal vez no. Retrocedí unos pasos y abrí la aplicación del monitor para bebés. Los niños dormían profundamente, respirando con calma. Luego miré la tableta de seguridad del salón. En la cámara exterior, el hombre seguía ahí, sin tocar la manija, solo cambiando de postura. Decidí llamar a la señora David. No contestó. Probé con el señor David, buzón de voz. Dudé un instante en marcar al 911. En Arizona multan por falsas alarmas y no quería equivocarme. De pronto, sonó una notificación. «Perdón, el banquete es ruidoso. ¿Todo bien?». Era un mensaje de la señora David. Escribí rápidamente. «Hay un hombre aquí que dice ser Brandon, tu hermano.
Dice que necesita entrar. Aparecieron los 3 puntos de escritura y luego su respuesta. No tenemos ningún hermano. Llama a la policía ya. Sentí las manos temblarme. Respiré hondo y marqué 911. Le di a la operadora la dirección, la descripción del sujeto y recalqué que había 2 niños dormidos en el piso de arriba. Mientras hablaba con la operadora, escuché un golpecito suave proveniente del pasillo. El hombre volvió a tocar la puerta manteniendo ese tono educado y tranquilo. «De verdad necesito esa manta», dijo. «Te prometo que solo serán 2 minutos». No respondí. Permanecí inmóvil, con el teléfono apretado contra el oído. Después de unos 10 segundos, lo vi en la pantalla del sistema de seguridad moverse hacia las ventanas frontales, intentando mirar hacia adentro al cubrirse los ojos con las manos. Apagué las luces del interior para evitar que me viera. En la penumbra del móvil, observé cómo rodeaba la fachada, desplazándose hacia el portón lateral. Un instante después, el sensor de movimiento del patio trasero se encendió y se apagó. La operadora seguía en línea, con voz firme pero calmada. «Las unidades ya están en camino. Llegarán en 3 minutos. Permanezca dentro y mantenga todas las puertas aseguradas». Me acerqué despacio a la puerta del patio, verificando el cerrojo. Seguía bien trabado. Corrí la cortina un poco. No se veía movimiento alguno. El silencio se volvió tan denso que incluso el zumbido del refrigerador parecía haberse extinguido. Poco después, escuché el sonido distante de 2 sirenas que se acercaban hasta apagarse al llegar a la calle. Las luces rojas y azules parpadeaban a través de las persianas, tiñendo las paredes de destellos intermitentes. Me quedé en el pasillo, sin moverme, hasta oír una voz desde el porche. «Departamento de Policía de Chandler», anunció un agente dando su número de placa a través de la puerta cerrada. «Puede abrir ahora». Solo entonces quité el cerrojo y abrí. Los oficiales registraron el patio y las calles cercanas. El Honda negro ya no estaba. En el pavimento quedaron huellas de neumáticos que se dirigían hacia la avenida principal. Las cámaras de los vecinos no captaron nada útil. El hombre había aparcado fuera del rango de grabación. Dentro de la casa, los niños seguían dormidos, ajenos a todo. Los policías tomaron mi declaración, me felicitaron por actuar con prudencia y permanecieron allí hasta que el señor y la señora David regresaron, con el rostro pálido del susto. La señora me abrazó con tanta fuerza que casi me quedo sin aliento. No dejaba de repetir: «Gracias por protegerlos». Eran cerca de las 12:30 de la mañana cuando las patrullas se marcharon finalmente. Los David insistieron en llevarme a casa ellos mismos, y acepté, aunque durante todo el trayecto no pude evitar mirar por el retrovisor, temiendo ver aquel Honda negro siguiéndonos en la distancia. Esa noche, una vez en mi habitación, repetí cada segundo en mi mente. ¿Cómo había sabido aquel hombre lo que los niños habían cenado o la hora exacta en que se acostaban? ¿Había estado observándonos desde alguna ventana antes de que yo llegara? ¿O escuchó algo mientras hablábamos? Días después, los David descubrieron un pequeño espacio entre el marco y el seguro de una ventana. Tal vez él la había forzado un poco, lo suficiente para oír desde el exterior. Se esfumó antes de que llegara la policía, lo que significaba que o bien usaba una aplicación de escáner policial o tenía instinto para escapar a tiempo. Pasaron semanas antes de que me animara a aceptar otro trabajo nocturno. Cuando lo hice, llegué preparada. Coloqué láminas de privacidad en las ventanas expuestas, reforcé los cierres débiles y mantuve un bate de béisbol al alcance de la mano. Aprendí a no confiar en una voz tranquila ni en los detalles personales que parecían verídicos. Más tarde, los detectives que dieron seguimiento al caso me contaron que otros hombres con descripciones similares habían sido vistos cerca de escuelas primarias.
recogiendo fragmentos de conversaciones para usarlos como prueba de familiaridad. Creían que el mismo individuo había intentado entrar a 3 casas ese mes, siempre fingiendo un vínculo familiar. Saber eso no me tranquilizó. Al contrario, solo me demostró que su actitud cortés y paciente estaba ensayada. El caso sigue abierto y nadie ha sido arrestado hasta hoy. Aún trabajo como niñera, pero solo para parientes, y jamás ignoro una corazonada. Con el tiempo entendí que la seguridad depende de las pequeñas decisiones. Cerrar un portón lateral, no responder a un desconocido, verificar una historia antes de creerla. Esa noche tomé esas decisiones y gracias a eso, 2 niños siguieron soñando bajo una luz azul en forma de luna, en lugar de despertar al sonido de pasos extraños dentro de su casa. A veces, mucho después de la medianoche, me despierto recordando aquel toque suave en la puerta y esa voz paciente, casi amable, pidiendo un amante infantil. Y siempre pienso lo mismo. Espero que nadie más le abra jamás. Historia 2. No soy de esas personas que creen en historias de fantasmas ni tengo una imaginación desbordada. Pero lo que me ocurrió el mes pasado todavía me quita el sueño cada noche. Me llamo Lía. Tengo 32 años y trabajo como enfermera en un pequeño hospital del norte del estado de Nueva York. Mis turnos suelen terminar tarde, así que regreso a casa por carreteras solitarias rodeadas de bosques y campos de cultivo. Normalmente es un trayecto tranquilo, solo yo, mi viejo Honda Civic y la radio acompañándome. Pero aquella noche todo fue distinto. Eran cerca de las 11:30 de la noche y estaba agotada después de 12 horas de trabajo. Mi ruta habitual era por la carretera 12, una vía de 2 carriles flanqueada por árboles y alguna que otra gasolinera aislada. A unos 5 kilómetros de mi casa, me topé con algo inesperado. Señales naranjas de construcción y conos bloqueando el paso. Un gran cartel con una flecha apuntaba hacia la izquierda, dirigiendo el tráfico a una carretera lateral que nunca había tomado. El letrero decía: desvío, obras en el camino. Solté un gemido de frustración. Solo quería llegar a casa, ducharme y caer rendida en la cama, pero no tenía alternativa, así que giré hacia esa carretera angosta y sin iluminación. Desde el primer momento, el desvío tenía algo inquietante. Apenas cabían 2 coches y los árboles se cerraban como un túnel oscuro a ambos lados. No había farolas, ni casas, ni el más mínimo indicio de vida. Solo la oscuridad absoluta y el crujido de la grava bajo las llantas. Mis faros cortaban la negrura, pero apenas iluminaban unos metros adelante. Bajé el volumen de la radio para concentrarme, los dedos tensos sobre el volante. La carretera serpenteaba sin parar, y yo esperaba ver pronto obreros, maquinaria o cualquier señal de obras reales. Pero no había nada, solo árboles interminables y el zumbido constante del motor. Después de unos 10 minutos conduciendo por aquel camino, una incomodidad empezó a crecerme en el pecho. No había visto ni un solo coche en todo ese tiempo, y la carretera parecía no tener fin. Revisé el GPS, pero la señal era intermitente, y la aplicación seguía recalculando la ruta sin éxito. Esto no me da buena espina, murmuré para mí misma. Fue entonces cuando miré por el espejo retrovisor, y lo vi. A unos 100 metros atrás, una camioneta avanzaba lentamente. Mi estómago se encogió al instante. Sus luces delanteras estaban apagadas. ¿Quién conduce de noche sin encender los faros? Intenté convencerme de que no era nada. Tal vez era alguien del lugar, tomando el mismo desvío. Pero la camioneta seguía allí, manteniendo exactamente mi velocidad, sin acercarse ni alejarse. Apreté el acelerador, buscando poner un poco de distancia entre nosotros. La camioneta también aceleró.
El corazón comenzó a latirme con fuerza. Respiré hondo, intentando tranquilizarme. «Estás exagerando», me repetí. «Quizás sus luces están dañadas o se perdió igual que tú». Pero entonces noté algo que me heló la sangre. Ya no había más señales de desvío, ni un solo cono, ni un cartel que indicara obras en el camino. Habían desaparecido por completo. Me di cuenta de que tampoco había visto evidencias de trabajos en la carretera 12, ni maquinaria, ni pavimento roto, ni obreros. Solo esas señales y conos bloqueando el paso. El pánico me subió por la garganta. Tomé el teléfono para llamar al 911, pero la pantalla mostraba lo inevitable. Sin servicio. Por supuesto, allí, en medio de la nada, estaba completamente sola. La camioneta seguía detrás de mí, una silueta oscura acechando en el espejo, como si fuera una sombra pegada a la mía. Pisé el acelerador con más fuerza. Mi Honda vibraba sobre el camino irregular, pero no me importaba. La camioneta no se quedó atrás. A esa distancia ya podía distinguir su forma. Una pickup vieja, tal vez negra o azul oscuro, y en la penumbra no se alcanzaba a ver al conductor. Empecé a hablar sola, buscando mantenerme cuerda. «Está bien, solo encuentra cómo regresar a la carretera principal. Estás bien, Lia, todo está bien». Pero la carretera seguía retorciéndose entre los árboles y no tenía idea de dónde estaba. De pronto, a lo lejos distinguí un resplandor tenue. Una luz se filtraba entre los árboles, acercándose poco a poco. «Otro vehículo», pensé. Sentí una oleada de alivio recorrerme el cuerpo. Tal vez era un patrullero o alguien que podría ayudarme. A medida que se aproximaba, bajé la velocidad y parpadeé las luces altas, tratando de llamar su atención. Era una SUV blanca, que también redujo la marcha y se orilló al costado del camino. Frené mi coche, dejé el motor encendido y bajé la ventanilla solo unos centímetros, lo suficiente para hablar sin exponerme. «Hola», grité con la voz temblorosa. «Creo que alguien me está siguiendo». El conductor, un hombre de mediana edad con gafas, se inclinó hacia su ventana, mirándome con gesto preocupado. «¿Estás bien?», preguntó. Señalé con el dedo hacia atrás. «Hay una camioneta que me ha seguido por millas, sin luces». Él entrecerró los ojos, mirando hacia la oscuridad. Entonces su expresión cambió. «No hay ninguna camioneta», dijo con voz firme. Giré bruscamente para mirar por el espejo retrovisor. El camino estaba vacío, completamente vacío. El corazón me dio un vuelco. «Juro que estaba ahí hace unos segundos», balbuceé sintiendo el frío recorrerme la espalda. El hombre suspiró, sin apartar la vista del camino. «Este lugar es extraño», comentó. «A mí también me desviaron por aquí, pero no hay obras en la carretera 12. Lo comprobé». Me miró con seriedad. «Deberías seguirme hasta la vía principal». Asentí sin pensarlo 2 veces. Estaba demasiado nerviosa como para discutir. Lo seguí de cerca, con los ojos fijos en los espejos, esperando ver otra vez aquellas luces apagadas detrás de mí. Pero no había nada, solo oscuridad. Condujimos unos 10 minutos hasta que, finalmente, volvimos a la carretera 12. Las señales y los conos de desvío habían desaparecido, como si nunca hubieran existido. Me detuve junto a la SUV. «Gracias», le dije con voz entrecortada. El hombre asintió y comentó que llamaría a la policía para reportarlo. Yo solo asentí y aceleré hacia mi casa, cerrando con llave cada puerta en cuanto crucé el umbral. Cuando llegué a mi apartamento, no pude dormir. Me quedé tumbada en la cama, los ojos abiertos, reviviendo cada instante. Las señales naranjas, la carretera vacía,
la camioneta que desapareció como si nunca hubiera existido. A la mañana siguiente, llamé a la oficina del sheriff para contar lo ocurrido. El agente que me atendió fue claro. No había ningún trabajo programado en la carretera 12 esa noche. Tampoco habían recibido reportes de desvíos en la zona. Colgué con un nudo en el estómago. Luego, me puse a buscar información en internet y encontré varios foros locales donde otras personas contaban experiencias parecidas. Desvíos falsos, vehículos extraños, caminos que no aparecen en los mapas. Algunos usuarios decían que se trataba de una broma pesada. Otros insinuaban cosas mucho más oscuras, ladrones, secuestros o algo que no tenía explicación lógica. No sé lo que vi aquella noche. Tal vez fue una coincidencia, un engaño, o quizá estaba tan cansada que mi mente me jugó una mala pasada. Pero por más que lo racionalice, no puedo librarme de la sensación de que algo no estaba bien con ese camino, como si hubiera estado esperando por mí. Desde entonces, tomo una ruta diferente para regresar a casa, aunque sea más larga, y cada vez que veo una señal de construcción en la carretera, el corazón me da un salto. No creo que vuelva a sentirme completamente segura conduciendo sola de noche. Y aunque intento olvidarlo, cada tanto, cuando el reloj marca las 11:30 y la carretera se queda vacía, siento otra vez esa presencia silenciosa detrás de mí, esperando en la oscuridad con las luces apagadas. Historia 3. Tenía 15 años cuando conocí a quien hoy es mi esposo. Él acababa de cumplir 16 y coincidimos en una clase de arte. Nuestro pequeño pueblo no ofrecía mucho en términos de diversión para dos adolescentes que apenas comenzaban a salir juntos. Más allá de alguna visita ocasional al Target local, no había mucho más que hacer. Aún así, el lugar tenía su encanto. Era un pueblo pintoresco, lleno de historia, con un aire tranquilo que atraía a visitantes de los alrededores. Muchos venían para explorar las antiguas rutas mineras o para conocer el río que serpenteaba entre las paredes del cañón cercano. Aquel río era el corazón de la zona. Sus senderos sinuosos y sus vistas panorámicas ofrecían un escape de la rutina, un rincón donde tanto locales como turistas podían perderse en la naturaleza. Yo había crecido recorriendo esos senderos, caminando, andando en bicicleta o simplemente explorando sin rumbo. El lugar me resultaba tan familiar como mi propio patio trasero y siempre lo había considerado seguro, un refugio de calma donde el murmullo del agua y el crujir de las hojas creaban una especie de paz. Había un sendero en particular que era mi favorito, una caminata de media milla que terminaba en un puente pequeño sobre el río. No era un puente imponente, pero ofrecía una vista impresionante del agua fluyendo entre los muros rocosos del cañón. Era un sitio donde siempre me sentía en paz, como si el tiempo se detuviera allí. Pero cerca de ese punto existía otro puente, mucho más grande y famoso, uno de los más altos del mundo, una auténtica maravilla de ingeniería que atraía a curiosos y aventureros por igual. Los senderos alrededor de ese segundo puente ofrecían vistas espectaculares del cañón y del río serpenteando muy abajo. Sin embargo, su belleza tenía un lado oscuro. Con el paso de los años, ese puente se había convertido en un lugar trágico, un escenario donde demasiadas personas habían decidido terminar con su vida. El peso de esas historias parecía permanecer en el aire, como una sombra silenciosa que acompañaba a quien se acercaba. Una tarde, con ganas de una pequeña aventura, mi esposo y yo decidimos caminar hasta el puente más pequeño. Eran alrededor de las 6 de la tarde. El río descansaba en lo profundo del cañón y las paredes empinadas hacían que la luz del sol desapareciera temprano. Aunque el sendero me era familiar, aquella vez sentí una inquietud leve pero persistente. La oscuridad del cañón avanzaba más rápido de lo normal y el aire se notaba pesado, denso,
como si el ambiente mismo advirtiera algo. El recorrido hasta el puente era corto, apenas media milla, con un giro a la derecha que conducía directamente hacia él. Pero a medida que avanzábamos, la luz se desvanecía con una rapidez inusual y el bosque a nuestro alrededor empezó a quedarse en silencio. Los sonidos habituales, el canto de los pájaros, el viento entre las ramas, el murmullo del agua, desaparecieron poco a poco, reemplazados por un silencio espeso, casi antinatural. Cuando por fin llegamos al desvío hacia el puente, todo estaba sumido en la oscuridad absoluta. Aunque apenas eran las 7 de la tarde, parecía medianoche. La sombra del cañón se había cerrado sobre nosotros. Encendimos las linternas de nuestros teléfonos y sus haces de luz apenas iluminaban unos pocos pasos delante. El resto del mundo parecía haberse borrado. Sentí un malestar creciente, una sensación de peligro que no podía explicar. Había caminado por aquel sendero decenas de veces, pero esa noche algo no estaba bien. Le sugerí a mi esposo que regresáramos, pero él, más valiente, o quizás más terco, insistió en continuar. «Estamos tan cerca», me dijo. «Solo un minuto más». Avanzamos unos metros más y, de pronto me detuve en seco. A solo 1 metro del sendero, justo donde empezaba el puente, había una figura de pie. El haz de mi linterna alcanzó a iluminar su espalda y mi corazón dio un salto. Era enorme. Debía medir entre 1,90 y más de 2 metros, con una complexión ancha y pesada, quizás entre 90 y 110 kilos. Llevaba una camisa de franela marrón y pantalones oscuros, tal vez azules o negros. Su cabello castaño se erizaba hacia arriba de una forma extraña, demasiado recta, como si estuviera moldeado artificialmente. Pero no era solo su tamaño lo que me inquietaba. Sus proporciones eran erróneas. Los brazos eran demasiado largos, colgaban de un modo que no parecía humano, y su cabeza, redonda y perfectamente esférica, se alzaba sobre los hombros como un balón de baloncesto perfectamente colocado. No podía ver sus pies. El suelo caía en sombra justo bajo él, lo que hacía que toda la escena pareciera irreal, casi onírica. El hombre, si es que lo era, no se movía. Permanecía inmóvil, mirando hacia la pendiente, hacia la oscuridad más profunda del cañón. Con la voz apenas audible susurré: «¿Qué es eso?». Mi esposo no respondió. Cuando lo miré, estaba paralizado, con la vista fija en la figura, sin pestañear siquiera. Los tres permanecimos así, inmóviles, en una tensión insoportable. 1 minuto puede parecer poco, pero cuando tu corazón golpea contra el pecho y todo tu cuerpo te grita que corras, se convierte en una eternidad. La figura no se movía, no giraba la cabeza, no mostraba señal alguna de haber notado nuestra presencia. Y aún así, la sensación de ser observados era abrumadora. Mi mente no dejaba de hacer preguntas. ¿Cómo había llegado ese hombre hasta allí? No habíamos visto ningún otro coche en el estacionamiento al inicio del sendero. ¿Por qué estaba solo, de espaldas, en medio de la oscuridad más absoluta? ¿Y por qué no se movía? Ni siquiera al escucharnos acercarnos. ¿Estaba escondiendo su rostro? ¿O acaso escondía lo que estaba haciendo? Mi esposo, con la voz temblorosa pero firme, logró finalmente decir algo. Amigo, ¿qué estás haciendo ahí?». Apenas pronunció las palabras. La figura comenzó a girarse lentamente, muy despacio, demasiado despacio. Cada movimiento parecía deliberado, como si le costara hacerlo o simplemente quisiera que lo viéramos girar. Sentí como el estómago se me revolvía. Una ola de náusea me recorrió el cuerpo de pies a cabeza. De golpe, mi instinto gritó con fuerza lo que hasta entonces había tratado de ignorar.
Corre, ahora. No esperé a ver su cara. Agarré el brazo de mi esposo y salí corriendo con todas mis fuerzas. El haz de mi linterna saltaba de un lado a otro mientras corría, iluminando trozos de camino y sombras entre los árboles. El aire frío me quemaba los pulmones y los latidos en mis oídos sonaban más fuertes que mis propios pasos. No miré atrás, no quería saber si nos seguía. Detrás de mí, escuché a mi esposo gritar mi nombre, sus pasos resonando contra la tierra, tratando de alcanzarme. Yo llevaba ventaja, corriendo impulsada por el puro terror. Finalmente vimos el estacionamiento vacío al final del sendero. Mis manos temblaban tanto que casi no podía insertar las llaves en la cerradura. Subimos al coche jadeando, con el corazón desbocado. No había ni un solo vehículo más. Nadie. Solo nosotros y el eco del río distante. Aceleré sin mirar atrás. El trayecto hasta el pueblo era de 5 o 6 millas, dependiendo del camino, y no había señal de celular en todo el recorrido. No dije una sola palabra, tampoco él. Solo cuando las primeras luces de la ciudad aparecieron en el horizonte, sentí que podía volver a respirar. Durante el resto del camino, ninguno de los dos habló. El miedo seguía apretándonos el pecho, y la imagen de aquella figura seguía grabada en mi mente como una fotografía imposible de borrar. Pasaron algunos días antes de que la curiosidad superara el miedo. No podía dejar de pensar en lo que habíamos visto. ¿Era una persona? ¿Una broma? ¿Un efecto extraño de la luz? Convencí a mi esposo de volver al lugar, esta vez de día y acompañados por un grupo de amigos por si acaso. Necesitaba entender lo que había pasado, darle una explicación lógica. Tal vez era una chaqueta colgada en un poste, una roca deforme o incluso algún decorado olvidado de algún proyecto local. Pero cuando llegamos al punto exacto donde había estado aquella figura, no había absolutamente nada. Ni poste, ni ropa, ni gorro. Nada que pudiera justificar lo que habíamos visto esa noche. Sin embargo, algo sí llamó mi atención y me dejó helada otra vez. El sitio donde esa cosa había estado de pie no era plano. El terreno descendía abruptamente, una caída de casi 1,5 metros de profundidad. Hice el cálculo mental. Si aquel ser había estado realmente parado allí, no medía 2 metros, como habíamos pensado, sino entre 2,5 metros y 3. La realización me golpeó como un puñetazo. Aquello que habíamos visto no solo era alto, era imposiblemente alto. Desde entonces, no he vuelto a mirar el río ni sus senderos con los mismos ojos. Este pueblo tiene una historia profunda, mezclada entre lo hermoso y lo trágico. Las viejas minas, las vidas perdidas en el puente alto, la calma del cañón. Todo eso parece entretejerse, como si el lugar mismo tuviera conciencia propia. No sé qué fue lo que vimos aquella noche. He contado la historia a amigos, familiares, incluso desconocidos, y nadie tiene una respuesta. Era una persona, un espíritu, algo completamente distinto. Lo único que sé es que la imagen de esa figura inmóvil, plantada en la oscuridad del cañón, me persigue hasta hoy. Es una parte del río que nunca podré comprender del todo, un misterio que permanece como una sombra silenciosa en medio del cañón. Historia 4. He guardado esto para mí durante mucho tiempo. El año pasado me pareció más seguro no decir nada, pero el silencio no ayuda a nadie. Alguien allá afuera podría necesitar una advertencia. Trabajo como guardia de seguridad en un pequeño aeropuerto de Alemania. La mayoría de los vuelos salen antes del amanecer, así que mi turno es siempre nocturno. Durante 5 años, el trabajo fue monótono. Revisar puertas, escanear credenciales, vigilar cámaras.
Era mediados de julio, plena temporada de viajes. Las familias empujaban carriolas, los turistas arrastraban maletas ruidosas y cada mostrador de facturación tenía una fila interminable. Aún con tanto movimiento, esa noche algo se sentía distinto. No sabía explicarlo, pero el ambiente estaba cargado, como si algo invisible alterara el aire. Decidí seguir con mi rutina y no pensar más en ello. Cerca de la medianoche, salí a tomar mi descanso. Fui a la panadería del vestíbulo, compré una barra de chocolate y una bebida energética y me senté en una mesa metálica. Mientras veía un video corto en mi teléfono, sentí un impulso repentino de girarme. Detrás de mí había un hombre con una chaqueta impermeable negra. La capucha estaba baja y sus ojos se clavaron directamente en los míos. No apartó la mirada. No fingió observar las tiendas o el movimiento del aeropuerto. Solo me miraba a mí. Sostuve su mirada un par de segundos antes de volver la vista al teléfono. Viajeros extraños pasan por los aeropuertos todos los días. La mayoría son inofensivos. Me obligué a ignorarlo. Terminé la mitad de la bebida. Guardé el móvil en el bolsillo y entré al baño para lavarme las manos antes de que terminara el descanso. Cuando regresé a mi puesto, lo vi de nuevo. Estaba a unos 50 metros, en el pasillo principal. Su cabeza estaba inclinada y sus ojos fijos en mí otra vez. En cuanto notó que lo había visto, giró bruscamente y se metió en un pasillo lateral, sin hacer ruido, sin dudar. Una alarma silenciosa se encendió en mi mente. No había roto ninguna norma, pero algo en él me heló la sangre. Volví a mi ronda, revisando puertas y cerraduras, mirando las cámaras, intentando ignorar la sensación de que alguien me observaba. Esperé la salida del sol. Cuando amaneció, la terminal comenzaba a llenarse de luz y de ruido, y el cansancio me golpeaba con fuerza. Mi teléfono se había quedado sin batería, así que lo guardé en el bolsillo y emprendí el camino a casa. Vivía cerca. El trayecto a pie apenas tomaba unos minutos. A medio camino, recordé que llevaba un power bank en la mochila. Saqué el cable, conecté el teléfono y seguí andando mientras este se encendía lentamente. A unos 10 minutos de mi apartamento, presioné el botón de encendido para revisar el nivel de carga. Entonces apareció un mensaje que nunca había visto antes. AirTag desconocido detectado. Se está moviendo contigo. Distancia 800 metros. Me detuve de golpe. Yo no tenía ningún AirTag. El sudor frío me recorrió el cuello. Miré alrededor. La calle estaba vacía, iluminada solo por una fila de farolas tenues. No había nadie, ningún coche, ningún paso. De pronto, otra notificación apareció. Distancia 600 metros. Luego otra, 500. Intenté buscar una explicación lógica. Quizá alguien había perdido su equipaje cerca o algún pasajero llevaba un rastreador activo en el área. Pero los números seguían cayendo. 400, 300. Mi respiración se aceleró. Comencé a correr. El teléfono vibró de nuevo. 200 metros. Doblé la esquina y eché a correr con todas mis fuerzas. Las piernas me temblaban. El aire me quemaba los pulmones, pero seguí sin mirar atrás. 100 metros. Ya podía ver mi edificio. Subí los escalones de 2 en 2. Metí la llave a toda prisa en la cerradura. Entré y cerré la puerta de un golpe. Apoyé la espalda contra ella, jadeando mientras el teléfono seguía emitiendo alertas. 50 metros. 20. 10. Levanté la vista y miré por la mirilla. Nada. Solo la calle vacía. El aire quieto y la luz anaranjada de una farola que parpadeaba a lo lejos. Con las manos temblorosas, volqué el contenido de mis bolsillos y de la mochila sobre el suelo. Nada fuera de lo común.
Ningún dispositivo, ningún rastro. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué diría? Una señal en mi pantalla dice que alguien me sigue. Nadie lo tomaría en serio. Me repetí que estaba agotado, que el turno había sido largo y que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Me cambié de ropa. Me acosté en la cama y puse un video de terror en el teléfono. El tono pausado del narrador siempre me ayudaba a dormir. Recuerdo los primeros minutos y después el sueño me venció. No sé cuánto tiempo dormí. Desperté en completa oscuridad. El video había terminado, pero la pantalla del teléfono aún brillaba débilmente sobre la mesita de noche. Al mirar, vi una nueva notificación. AirTag desconocido detectado. Se está moviendo contigo. Distancia, 2 metros. 2 metros. Eso significaba dentro de mi habitación. El miedo me paralizó. No podía moverme ni respirar con normalidad. Bloqueé la pantalla. La luz desapareció. Mis ojos tardaron unos segundos en acostumbrarse a la penumbra. Entonces lo vi. A los pies de la cama, junto al armario, se alzaba una silueta. Un hombre con una chaqueta impermeable negra. El mismo rostro. La misma mirada. Un sonido seco escapó de mi garganta. Mitad grito, mitad gemido. Él retrocedió un paso, abrió la puerta con calma y desapareció antes de que mis pies tocaran el suelo. Cuando la policía llegó, el apartamento estaba vacío, sin huellas dactilares, sin rastros, sin ningún dispositivo localizable. Solo una huella húmeda cerca de la cama. Los agentes revisaron cada habitación, las ventanas, el rellano, incluso el marco de la puerta. No había señales de forzamiento. La única llave dentro del departamento era la mía. Me aconsejaron quedarme con un familiar. Esa noche dormí en el sofá de mi hermana, con la luz del pasillo encendida y el teléfono configurado para alertarme al menor movimiento. A la mañana siguiente, regresé acompañado de un cerrajero. Instalamos nuevos cerrojos y una cámara sobre la puerta. Luego, vacié mi mochila sobre la mesa de la cocina. Allí estaba, en el fondo, cosido bajo el forro de un bolsillo interior. Había un pequeño disco blanco de plástico, más pequeño que una moneda, un AirTag. Alguien había cortado la tela, introducido el rastreador y vuelto a sellar la costura con pegamento, tan perfectamente que jamás lo noté. Para hacerlo, esa persona tuvo que haber estado lo suficientemente cerca como para meter una mano en mi mochila sin que me diera cuenta. Tal vez en la panadería, tal vez cuando miré la hora en el reloj al salir del aeropuerto. Nunca lo sabré. Con guantes, metí el rastreador en una bolsa plástica sellada, como si fuera una prueba. Desde entonces permanece en mi escritorio, dentro de ese pequeño envoltorio transparente, un recordatorio constante de que el peligro puede tener un rostro común y estar justo detrás de ti, sin hacer ruido. Sigo trabajando los turnos nocturnos en el aeropuerto, pero ya no camino a casa. Cada vez que mi teléfono vibra en el bolsillo, un escalofrío me recorre el cuerpo y no puedo evitar imaginar esa mirada silenciosa, esperando, midiendo el instante en que note su presencia. He pensado 1000 veces en lo que podría haber pasado si no hubiera corrido, si me hubiera quedado dormido más profundamente, o si nunca hubiera revisado el teléfono aquella madrugada. Me salvé por muy poco. Esa certeza me acompaña cada noche. Si alguna vez sientes que te observan, haz caso a ese instinto. No lo ignores. No te digas que estás cansado o que estás exagerando. Actúa rápido. Yo tuve suerte, pero la próxima persona puede que no la tenga. Historia 5. Siempre me ha gustado acampar. El olor del pino, el crujido del fuego, la quietud del bosque.
Es el lugar donde me siento realmente vivo. El verano pasado, mis amigos Jake, Matt, Amber y yo planeamos un fin de semana en el bosque de Blackwood, una extensa zona de pinos a unas 2 horas de nuestro pueblo. Es un sitio muy popular, pero tan grande que hay senderos que se pierden durante kilómetros y zonas donde los árboles bloquean completamente la luz del sol. Ya habíamos acampado allí antes, así que no estábamos preocupados. Pero ese viaje nunca lo olvidaré. Han pasado meses y todavía me despierto empapado en sudor, pensando en Jake. Llegamos a Blackwood un viernes por la tarde. Los 4 íbamos apretados en el viejo jeep de Matt. El aire estaba cálido, pero al internarnos en el bosque, la temperatura bajó y se sintió fresca y agradable. Montamos el campamento cerca de un arroyo pequeño, en un claro con un fogón de piedra que otros campistas habían dejado. Jake estaba de buen humor, bromeando y lanzando una pelota mientras Amber levantaba la tienda. Él siempre era el extrovertido, el tipo que hacía reír incluso cuando estabas molesto. Matt, más callado, ya estaba concentrado en encender la fogata, mientras yo descargaba la hielera con refrescos, salchichas y lo típico de una acampada. La noche cayó rápido. Para las 9 de la noche, la oscuridad era tan espesa que ni siquiera podías ver tu mano frente al rostro sin una linterna. Nos sentamos alrededor del fuego, asando malvaviscos y contando historias tontas. Entonces Jake empezó a hablar de una vieja leyenda sobre Blackwood. Decía que en los años 80 había gente que desaparecía en el bosque y nunca los encontraban. Amber puso los ojos en blanco. Lo llamó cuento barato de fogata y todos reímos. Pero yo noté que Jake miraba los árboles con demasiada frecuencia, como si esperara que algo saliera de entre las sombras. Cerca de las 11, dijo que iba a dar una caminata corta. Voy a orinar y revisar el arroyo, comentó, tomando su linterna. Amber le advirtió que no se alejara demasiado. Él sonrió y respondió: «No soy un niño, mamá». Ese era Jake, engreído, pero de buen corazón. No le dimos importancia. El arroyo estaba a unos 100 metros del campamento y se escuchaba claramente el murmullo del agua. Pasaron 10 minutos, luego 20. Amber comenzó a ponerse nerviosa, mirando su teléfono una y otra vez. «Seguro está intentando asustarnos», dijo Matt, aunque su voz no sonaba convencida. Tomé mi linterna y grité: «Jake, deja de jugar». Mi voz se perdió entre los árboles, como si el bosque la tragara. No hubo respuesta, y en ese instante el estómago se me encogió. Blackwood es grande, sí, pero no tanto como para que alguien se pierda tan rápido. No había forma de que Jake se hubiera alejado tanto en solo unos minutos. Decidimos salir a buscarlo. Amber se quedó en el campamento, por si regresaba mientras nosotros estábamos fuera, y Matt y yo nos dividimos para cubrir más terreno. Tomé el camino hacia el arroyo, apuntando la linterna al suelo y entre los árboles. El haz de luz iluminaba raíces, piedras y arbustos, pero ninguna señal de Jake. Cada pocos pasos gritaba su nombre, pero el sonido se perdía en la espesura, sin respuesta, sin eco siquiera. El bosque estaba anormalmente callado. Ni grillos, ni búhos, ni hojas moviéndose. Solo el crujido de mis botas sobre las agujas de pino y mi propia respiración. Seguí esperando ver su figura aparecer de pronto, con esa sonrisa traviesa de «te asusté», pero cuanto más avanzaba, peor se sentía el ambiente. Era como si el bosque entero contuviera la respiración. Entonces la luz de mi linterna se reflejó en algo junto al arroyo. Era la linterna de Jake. Estaba tirada en el suelo, aún encendida, apuntando hacia un grupo de helechos. Me quedé inmóvil unos segundos, con el corazón acelerado. Jake no era descuidado. Nunca habría dejado caer su linterna así. La recogí y grité su nombre con más fuerza.
Nada. El temblor de mis manos hacía que el haz de luz bailara sobre el barro. Fue entonces cuando lo vi. Huellas de botas marcadas en la orilla. Eran de Jake, sin duda. Iban directo hacia el agua y se detenían de golpe, como si hubiera desaparecido en mitad de un paso. Un escalofrío me recorrió la espalda. Grité el nombre de Matt, mi voz quebrada. Él apareció corriendo entre los árboles y cuando vio la linterna en mi mano, su cara se puso pálida. ¿Dónde está?, preguntó sin aliento. No lo sé, contesté. Solo encontré esto, y las huellas llegan hasta el agua, luego se esfuman. Nos miramos sin decir nada más. Ambos sabíamos que algo no encajaba. Comenzamos a buscar como locos, gritando, alumbrando entre los troncos, a lo largo del arroyo, detrás de las rocas. Nada, solo silencio y oscuridad. Seguimos buscando durante horas. Amber se nos unió después de un rato, con los ojos hinchados de tanto llorar y la voz ronca de gritar el nombre de Jake. Recorrimos el arroyo, los senderos cercanos e incluso volvimos al campamento por si había logrado regresar por otro camino. Nada, ni rastro. Eran cerca de las 2 de la madrugada y el cansancio comenzaba a vencernos, pero nadie quería detenerse. Amber temblaba, culpándose sin parar. No deberíamos haberlo dejado ir solo, repetía una y otra vez, sollozando. Matt apenas hablaba, mantenía la mirada fija en los árboles, como si pudiera obligarlos a devolvernos a Jake con solo mirarlos. Yo seguía alumbrando con la linterna, esperando ver cualquier señal, cualquier cosa que explicara lo que había pasado. El aire se sentía extrañamente pesado, como si el bosque estuviera vivo y observándonos. Cada crujido entre las ramas me hacía girar, esperando o temiendo encontrar algo. Al amanecer decidimos llamar a la policía. Había una estación de guardabosques no muy lejos, y en menos de una hora llegaron rangers, perros rastreadores e incluso un helicóptero. Les mostramos la linterna, las huellas junto al arroyo y el sitio donde terminaban. Uno de los oficiales tomó nota y nos preguntó si Jake había estado actuando de forma extraña últimamente. Negué con la cabeza. No, era solo Jake. Alegre, tonto, aventurero. Jake. El guardabosques asintió, pero su expresión decía otra cosa. Pensaba lo peor, y lo entendí. Blackwood tenía fama. A lo largo de los años, personas se habían perdido en ese bosque. Excursionistas, campistas, incluso lugareños. La mayoría regresaba. Algunos, nunca. Los días pasaron y la búsqueda se amplió. Llegaron voluntarios, más perros y hasta drones para sobrevolar las zonas más profundas. Nosotros permanecimos en el campamento, casi sin dormir, ayudando en lo que podíamos. Amber era un mar de lágrimas. Matt, cada vez más silencioso, miraba el bosque con odio, como si creyera que, si lo desafiaba lo suficiente, Blackwood escupiría a su amigo. Yo no podía dejar de repetir aquella noche en mi cabeza. Las risas, la oscuridad repentina, la linterna encendida en el suelo. Nada tenía sentido. Los rangers no encontraron ni ropa, ni sangre, ni señales de lucha. Revisaron cuevas, barrancos y viejos caminos madereros más adentro del bosque. Los perros perdieron el rastro justo en el arroyo, exactamente donde terminaban las huellas. Uno de los guardabosques, un hombre mayor, se me acercó y dijo en voz baja: «A veces, la gente simplemente desaparece. Blackwood es traicionero. Demasiados lugares donde perderse». Quise golpearlo. Jake no se había perdido. Jake se había ido, y el bosque se lo había llevado. Semanas se convirtieron en meses. La búsqueda perdió intensidad y,
Con el tiempo, se redujo hasta casi detenerse. Llegaron más personas, se emplearon más recursos, pero la esperanza fue cediendo terreno ante la realidad fría. No había pistas nuevas. La policía dijo que mantendrían el expediente abierto, pero se notaba en su voz que ya no esperaban un milagro. Amber no pudo soportarlo y se mudó lejos del pueblo. Quedarse le recordaba demasiado lo que había pasado. Con Matt apenas me cruzo por la calle. Cuando lo hago, la conversación se queda trabada en las gargantas, como si pronunciar el nombre de Jake fuera desenterrar una herida. Yo sigo volviendo a Blackwood de vez en cuando. Voy al arroyo. Me siento donde las huellas terminaron y me quedo mirando el agua. A veces no sé ni qué busco. Una señal, una explicación, alguna cosa que haga que todo encaje. He leído sobre desapariciones en bosques, casos parecidos, teorías de animales salvajes, socavones ocultos, cuevas olvidadas. Y todo tiene su lógica cuando hay pruebas. Aquí no las hay. También hay gente en foros que habla de cosas extrañas, luces entre los árboles, voces que llaman a los caminantes más adentro. Nunca he creído del todo esas historias, pero hay noches en las que me pregunto si Jake vio algo, si siguió algo que lo llamó. A veces sueño con él. En los sueños estoy de nuevo en el arroyo y lo veo parado, sonriendo como si nada hubiera pasado. Me acerco y, al estar cerca, su rostro se vacía. Ya no es Jake. Me despierto jadeando, con el corazón golpeando en el pecho. No sé qué le ocurrió. No creo que llegue a saberlo nunca. Solo sé una cosa con claridad. No volveré a acampar en Blackwood. El bosque se llevó a mi amigo. No voy a darle la oportunidad de llevarme a mí también. Historia 6. Todo comenzó con un tipo llamado Isaiah. Era un paisajista al que conocí aproximadamente un año antes del incidente. Para ponerlo en contexto, yo también me dedicaba a la jardinería y paisajismo. Por eso esta historia existe. En ese tiempo trabajaba para una empresa que me daba muchos problemas. No puedo mencionar su nombre por motivos legales. Y conocí a Isaiah en un vertedero, mientras descargaba un remolque de trabajo. Yo era el conductor y capataz. Él se me acercó y comenzó una conversación. Nada extraño al principio. Le conté que llevaba un año en el oficio y que soñaba con tener mi propio negocio algún día. Isaiah me dio su tarjeta de presentación, pero no le presté mucha atención. Ya tenía trabajo en ese momento. Avanzamos en el tiempo hasta el día en que todo cambió. No recuerdo el año exacto, pero llamé al número de Isaiah cuando me despidieron de mi empleo y necesitaba trabajar. Él me recordó enseguida y se ofreció a pasar por mí a las 6 de la mañana. En ese entonces no tenía coche, así que le di mi dirección. Estaba aliviado de haber encontrado trabajo otra vez, o al menos eso creía. Me levanté a las 4:30 de la mañana. Mi ex y su padre trabajaban a las 5, así que me desperté con ellos. No estoy orgulloso, pero después de que salieron consumí una sustancia que no debería haber usado. Ya no hago esas cosas. Justo después, Isaiah llamó. Me preparé rápido. Jeans, botas de trabajo, sudadera con capucha, y salí de casa todavía ajustándome el cinturón y los cordones. Cuando llegó, me subí a la camioneta. Nos saludamos y le pregunté si podía vapear. Dijo que sí, y tomamos la autopista. Ahí fue cuando todo empezó a volverse raro. Isaiah me preguntó si había tenido mi salchicha matutina. No entendí y le pregunté a qué se refería. Él se echó a reír y dijo algo obsceno relacionado con las relaciones. Le respondí que no me sentía cómodo con ese tipo de bromas. Solo volvió a reír. Unos minutos después se detuvo a un lado de la carretera para revisar el remolque. Sentí un mal presentimiento, pero traté de convencerme de que era solo ansiedad.
Cuando volvió a subir, empezó a hacerme preguntas aún más extrañas, como si alguna vez había pensado en convertirme en bailarín. Le dije que no, pero insistió, diciéndome que tenía potencial. Le recordé que tenía novio y que no haría algo así. Seguimos manejando. De pronto, puso la mano sobre mi pierna. Le pedí que se detuviera. Rió de nuevo y la retiró lentamente, como si se burlara. Paramos en una gasolinera y aproveché para ir al baño. Cometí otro error. Volví a consumir. Cuando regresé, él me mandó un mensaje preguntando si quería algo de beber. Le pedí un Red Bull. Me lo trajo, le di las gracias y continuamos el trayecto. Pero esa sensación en el pecho no se iba. Le llamé a mi hermana, diciéndole que sentía que algo malo iba a pasar. Al principio se rió, pero insistí en que hablaba en serio. Colgué cuando vi que Isaiah regresaba al vehículo. Poco después, abrió la guantera, sacó un cuchillo y me dijo que me quedara callado. Me congelé. Luego sonrió y dijo que bromeaba, que lo usaba para cortar fruta. Reí nerviosamente, pero el miedo ya estaba ahí. Llegamos a una comunidad cerrada, una de esas zonas privadas con vigilancia. Isaiah habló con el guardia de seguridad. Le dio los 2 domicilios donde íbamos a trabajar y también mi nombre. Yo estaba demasiado asustado como para decir una palabra. El primer trabajo duró apenas media hora, pero me pareció una eternidad. Isaiah no dejaba de invadir mi espacio personal. Se paraba demasiado cerca. Hacía comentarios inapropiados sobre mi cuerpo, y cada vez que intentaba alejarme, él se reía como si todo fuera un juego. El segundo trabajo tomó alrededor de 1 hora, y su comportamiento continuó igual o peor. Intentaba mantenerme ocupado, enfocarme en el trabajo, pero cada palabra suya me tensaba más. En un momento, decidí fingir confianza y le dije algo con tono desafiante, esperando asustarlo un poco, hacerle creer que no tenía miedo. Al mismo tiempo, seguía escribiéndole mensajes a mi hermana, contándole todo lo que estaba pasando. Él lo notó y preguntó con una sonrisa: ¿A quién estás texteando tanto? Le mentí. Le dije que era sobre planes después del trabajo. Fue entonces cuando me invadió el verdadero terror. Pensé, este hombre podría hacerme daño y nadie sabría dónde estoy. Abrí el Red Bull que me había comprado y bebí un poco para mantenerme despierto. A eso de las 11 de la mañana, Isaiah dijo que ya habíamos terminado por el día, pero no era cierto. Lo peor aún no empezaba. Mientras manejaba, empezó a hablar en inglés por teléfono. No entendí casi nada, pero el tono de su voz me puso aún más nervioso. Luego me preguntó si tenía planes para más tarde. Mentí de nuevo. Sí, tengo cosas que hacer. Entonces sonrió y dijo algo que me hizo sentir un vacío en el estómago. Tu novio no sale del trabajo hasta dentro de 3 horas, ¿cierto? Y mencionó el nombre de la empresa donde él trabajaba. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. ¿Cómo podía saber eso? Isaiah sugirió ir a un hotel. Traté de mantener la calma, pero por dentro el pánico me estaba ahogando. Empecé a mandar mensajes a mi familia tratando de alertarlos sin levantar sospechas. No tenía idea de dónde estábamos. La zona era completamente desconocida para mí. En medio de todo eso, me preguntó si usaba drogas. Le dije que no. Entonces hizo una llamada para pedir algo y se echó a reír, mirándome fijamente mientras hablaba. Me preguntó mi edad. Le dije que tenía 19. Entonces comenzó a hacerme preguntas cada vez más personales y obscenas. Respondí con tonterías deliberadas, inventando cosas, intentando confundirlo o distraerlo. Finalmente, volvimos a la ciudad. Me terminé el Red Bull, planeando correr en cuanto tuviera una oportunidad. Isaiah empezó a hablar de su familia, de su esposa e hijos.
Y mientras lo escuchaba, solo pensaba, ¿cómo puede decir estas cosas y comportarse como un depredador al mismo tiempo? Nos detuvimos en un banco, cerca de mi casa. Por un momento creí que podría bajar y escapar, pero antes quise intentar algo. Le pregunté, ¿cómo te sentirías si alguien le hiciera esto a tu esposa o a tu hija? Él me golpeó la cabeza contra la ventana. Todo me dio vueltas, pero logré mantener la calma. Dijo que el dinero era para unos planes que yo nunca había aceptado. Y seguimos avanzando. Mientras seguíamos avanzando por la carretera, reconocí mi vecindario. Pasamos frente a mi calle y alcancé a ver a mi madre y mi abuela afuera, regando las plantas. Tuve que contener las lágrimas. Si hacía algo impulsivo, podía ponerlas en peligro también. Seguimos de largo. Pasamos incluso frente a la estación de policía. Y entonces lo recordé. Se puede enviar mensajes de texto al 911. Desbloqueé el teléfono con disimulo y escribí: mi nombre es Pablo. Tengo 19 años. Estoy en una camioneta con un hombre llamado Isaiah. Me está reteniendo. Por favor, ayúdenme. La respuesta llegó casi al instante. Me preguntaron dónde estaba, qué tipo de vehículo y si estaba en peligro inmediato. Di todos los detalles que pude sin que él notara nada. Isaiah me miró y preguntó: ¿estás cansado? En ese momento todo encajó. Me había drogado el Red Bull. El cuerpo me pesaba, pero los efectos de lo que había consumido antes parecían bloquear el sueño químico. Era una suerte retorcida, pero quizás eso fue lo que me mantuvo consciente. Me ofreció detenerse a comprar otra bebida. Le dije que sí, tratando de ganar tiempo o una oportunidad para escapar. Nos detuvimos en una gasolinera, pero me amenazó: si intentas correr, te va a ir peor. Se quedó mirándome fijamente mientras cargaba combustible. Yo fingí tranquilidad. Seguimos hasta otra parada, una tienda pequeña. Le dije que tenía hambre, que quería comprar algo para comer y entrar al local. Por algún motivo, accedió. Apenas crucé la puerta, empecé a derribar productos de las estanterías a propósito, fingiendo torpeza. Cualquier cosa para llamar la atención del empleado. Luego me dirigí al baño y lo cerré con seguro. Dentro había otra mujer. Apreté el teléfono contra mi oído y empecé a hablar en voz alta con mi ex, explicando todo lo que estaba pasando, con la esperanza de que ella entendiera que necesitaba ayuda. La mujer golpeó la puerta y preguntó si estaba bien. Le respondí con desesperación: sí, pero necesito ayuda. Ella salió de inmediato y le dijo a Isaiah que esperaba afuera, que el baño estaba cerrado. Poco después, escuché un golpe en la puerta y una voz firme: policía, está a salvo, puede salir. Abrí la puerta y me abalancé sobre uno de los oficiales, abrazándolo mientras rompía en llanto. Había logrado sobrevivir. Afuera, vi la camioneta de Isaiah rodeada por patrullas. Intentó acercarse a mí, pero los agentes lo detuvieron de inmediato. Les conté todo, cada detalle. Uno de los oficiales me acompañó hasta el coche patrulla y me dijo que Isaiah negaba todo. Les pedí que analizaran la bebida. El resultado fue positivo. Contenía somníferos. Aún así, los agentes trataron el caso como un... Él dijo, ambos dijeron, como si no estuviera claro. Me llevaron a casa. Recogieron mi ropa como evidencia y me dijeron que cerrara bien puertas y ventanas. Llamé a mi madre para que viniera por mí. Cuando subí a su coche, me derrumbé y lloré como nunca. Le contamos a toda la familia que estaba a salvo. Esa noche dormí lejos, con la sensación de que el peligro seguía acechando. Con el tiempo, intenté reconstruir mi vida. Pasé algunas semanas viviendo con familiares, evitando estar solo, mientras la policía
Seguía investigando, pero en el fondo sabía que el caso se estaba enfriando. Cuando todo se calmó un poco, volví a casa y traté de retomar la rutina. Seguí trabajando en paisajismo, porque, irónicamente, era lo único que todavía me hacía sentir algo de normalidad. Hoy, en 2025, tengo 22 años y sigo en ese oficio. Pero la tranquilidad nunca volvió del todo. Empezaron a ocurrir cosas extrañas, llamadas de números desconocidos donde solo se escuchaba una respiración al otro lado antes de que colgaran. Algunas mañanas, al salir de casa, encontraba fotografías mías en el buzón o en la puerta, imágenes tomadas a distancia, sin saber cuándo ni cómo. Avisé a la policía. Dijeron que probablemente era una broma, tal vez una coincidencia, pero yo sé que no. Lo siento en el estómago, esa misma sensación que tuve aquel día en la carretera. El miedo nunca se ha ido del todo. He cambiado mis rutinas. Instalé cámaras. Reviso cada puerta 2 veces antes de dormir. Aún así, cada vez que mi teléfono vibra, mi cuerpo se tensa, esperando que no sea él. A veces pienso en lo irónico de todo. La sustancia que no debí consumir quizás fue lo que me salvó la vida, impidiendo que me durmiera por completo cuando él me drogó. Si no hubiera estado despierto, no estaría aquí contando esto. No sé si Isaiah sigue libre, no sé si todavía me busca, pero sí sé que sobreviví. Y eso, para mí, lo cambia todo. Porque si algo aprendí es esto: cuando tu instinto te dice que algo no está bien, hazle caso. No dudes, no te justifiques, no esperes. Corre, pide ayuda, haz ruido. El miedo puede salvarte. A mí me salvó. Historia 7. Mi nombre es Ela. Tengo 17 años y trabajo en un estadio de fútbol en mi estado. Por razones personales, no voy a decir ni el nombre ni la ubicación exacta. Para dar un poco de contexto, el estadio cuenta con 3 clubes principales, donde los miembros que pagan una membresía pueden comer, beber, comprar boletos para rifas, conocer a las mascotas y disfrutar de una excelente vista del campo. El primero, llamado Club Femenino, estaba en la planta baja, donde solían reunirse las familias de las jugadoras para ver tanto los partidos femeninos como los masculinos. El segundo, Inter-F, se encontraba en el lado oeste del estadio, y el tercero, el más grande y concurrido, era SAC, el club en el que yo trabajaba como ayudante de limpieza y encargada de las bebidas. SAC estaba ubicado en el lado oeste del estadio. Hace poco hubo un partido importante entre 2 grandes equipos, lo que significaba que la tensión estaba más alta de lo normal. En los juegos comunes suelo reconocer a muchos de los asistentes, ya que son clientes frecuentes, pero en eventos así todo está lleno de caras nuevas, personas que uno ve solo una vez en la vida. Todo transcurría con normalidad hasta que se acercó el medio tiempo. Durante el descanso, los miembros del club pueden volver a entrar desde las gradas y disfrutar de la comida que ya está lista. Yo me encargaba de recoger platos, rellenar cubiertos, revisar la barra de alimentos, tomar fotos de familias y, por supuesto, atender en la zona de refrescos. Estaba detrás del mostrador, llenando vasos con soda, cuando la fila comenzó a crecer sin parar. Entonces se acercó un hombre mayor, quizás de 60 o 70 años. «Hola, ¿qué te sirvo?», le dije con mi sonrisa ensayada. «Coca-Cola», respondió con una voz áspera, como la de alguien que ha fumado toda su vida. Le serví su bebida y seguí llenando hielo para la siguiente persona, pero noté que el hombre no se movía. «Las pajillas están justo allí», le indiqué señalando el extremo de la barra, pensando que esperaba una. Aún así, no se movió. Solo se quedó mirándome, más de lo normal, con una expresión que me puso incómoda.
Finalmente, después de unos segundos eternos, se alejó, pero poco después volvió. Hola otra vez, dije forzando una sonrisa. Necesita un relleno. Él me observó y, con esa misma voz ronca, preguntó, ¿cuántos años tienes? Solté una risa nerviosa, sin saber cómo responder. No puedo decirlo. Política de la empresa, contesté solo queriendo alejarlo. Él sonrió, mostrando dientes amarillentos y desgastados, y miró mi nombre bordado en el uniforme. Ela, dijo con un tono que me heló la piel. Un nombre bonito para una chica bonita. No era raro que algunos clientes, especialmente los ebrios, intentaran coquetear con las mujeres del staff, pero ese comentario se sintió diferente, más personal, más perturbador. Solo sonreí y le di las gracias, fingiendo cortesía, hasta que se alejó por fin. En cuanto tuve oportunidad, fui a la cocina y le conté a mis compañeros lo que había pasado. Se rieron un poco y admitieron que sí. Era incómodo, pero no le dieron mayor importancia. Por suerte no volví a verlo el resto de la noche, o eso creí. Después del partido, comenzamos a limpiar. La gente se marchaba poco a poco. El ruido del estadio se apagaba y solo quedábamos los empleados recogiendo platos, vasos y toallas. Nos dirigíamos hacia la cocina principal, que estaba en el piso inferior, donde se lavaban los platos y se guardaban los manteles sucios. Yo iba última, empujando un carrito lleno de cosas cuando lo vi otra vez. Estaba allí, parado junto a los baños, observándonos. Mi cuerpo se tensó al instante. La intuición me gritó que algo no estaba bien. El partido había terminado hacía más de 30 minutos, así que, ¿por qué seguía ahí? Y, sobre todo, ¿qué hacía en esa zona del estadio, tan alejada de las salidas principales? Intenté convencerme de que era casualidad. Tal vez esperaba a alguien, o simplemente se había perdido. Aún así, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Seguí caminando sin mirar atrás. Marqué mi salida en el reloj de empleados y tomé el camino de siempre, el que rodeaba el estadio hasta llegar a la calle principal, donde estaba mi coche. Esa ruta solía ser segura. Siempre había policías dirigiendo el tráfico, tanto peatonal como de vehículos, para dispersar a la multitud. Me relajé un poco hasta que me alejé una cuadra del estadio. Las luces rojas y azules de las patrullas ya brillaban a lo lejos, y el ruido del público se había desvanecido. Era tarde, pero no demasiado. Una noche normal después de un gran partido. Me detuve un momento para sacar las llaves del coche de mi bolso. Fue entonces cuando lo vi. Él caminaba bajo un poste de luz, y no había duda. Era el mismo hombre. El estómago se me encogió. Aceleré el paso, y él también. Cada vez lo sentía más cerca. Las sombras parecían moverse con nosotros. Mi respiración se volvió corta, entrecortada. Llegué a mi coche con las manos temblando de miedo. Intentaba insertar la llave en la cerradura, pero los dedos no me respondían. El sonido de sus pasos se acercaba cada vez más, y entonces sentí una mano fría agarrar mi hombro. Me giré de golpe. Era él, tan cerca que podía oler su aliento, una mezcla de alcohol y tabaco rancio. Sostenía algo en la mano, pero la oscuridad del callejón no me dejó distinguir qué era. No dijo una palabra. Simplemente me agarró del brazo y empezó a arrastrarme. El pánico se apoderó de mí. Pensé, si desaparezco, alguien tiene que saber que estuve aquí. Así que, con la poca fuerza que tenía, arranqué un mechón de mi propio cabello y lo dejé caer al suelo, esperando que sirviera de pista si algo me pasaba. Me resistí con todas mis fuerzas. Arañé su brazo, lo pateé, lo golpeé, haciendo todo lo que pude para soltarme. Entonces,
Dos hombres doblaron la esquina del estacionamiento de un pequeño negocio. Se quedaron congelados al ver la escena. «Ayúdenme», grité, casi sin voz, rogando por mi vida. Los hombres corrieron hacia nosotros. Uno de ellos me sujetó del otro brazo mientras el segundo empujó al viejo, separándonos. Me solté, sollozando, temblando de pies a cabeza. Saqué el teléfono y, entre lágrimas, marqué al 911. A los pocos minutos llegaron las patrullas. Las luces rojas y azules iluminaron toda la calle, reflejándose en los escaparates de los negocios cerrados. El hombre fue detenido en el acto. Aún trataba de acercarse a mí cuando los policías lo sujetaron y lo pusieron contra el suelo. Yo seguía llorando, temblando sin control. Los dos hombres que me habían ayudado se quedaron conmigo hasta que llegaron los agentes. Les di las gracias entre sollozos. Sin ellos no sé si hoy estaría viva. Cuando los policías me apartaron para tomar mi declaración, uno de ellos me llevó a su coche patrulla y me habló con calma. Dijo que el hombre negaba todo, asegurando que solo intentaba ayudarme a encontrar mi coche. Pero yo no tenía dudas. Le conté cada detalle. El primer encuentro en la barra, cómo me observó después del partido, cómo me siguió hasta el estacionamiento y me agarró del brazo. Les pedí que tomaran mis huellas y revisaran la zona, que quizá mi cabello seguiría en el suelo. Me prometieron hacerlo. Más tarde, me informaron que las huellas del hombre coincidían con las de otros dos intentos de secuestro ocurridos en estadios de diferentes ciudades. No era la primera vez que lo hacía. Desde aquella noche, no he vuelto a sentirme tranquila. Han pasado 2 semanas, pero todavía me da miedo caminar sola hasta el coche. Ahora aparco mucho más cerca del estadio y siempre llevo algo con qué defenderme. Ya no confío en que nada malo puede pasar en un lugar lleno de gente. Estoy eternamente agradecida con los 2 hombres que aparecieron justo a tiempo. Si no hubieran doblado esa esquina, no sé qué habría sido de mí. Hoy entiendo algo que antes no valoraba. Si tu instinto te dice que algo está mal, escúchalo. Puede parecer exagerado, puede darte vergüenza, pero ese presentimiento puede salvarte la vida. Historia 8. Pertenezco a una pequeña tropa de exploradores en Bélgica. Cada verano elegimos una noche para poner a prueba nuestro valor. Visitamos un antiguo fuerte de la Segunda Guerra Mundial que todos llaman Fuerte 17. El ejército lo cerró hace mucho tiempo. Las puertas frontales están bloqueadas con ladrillos y gruesas planchas de acero. En el techo crecen árboles y musgo, como si la naturaleza hubiera decidido borrarlo del mapa. Para la mayoría de la gente es solo un lugar abandonado, pero para nosotros es el escenario perfecto para una aventura secreta. Llegamos siempre después de la medianoche. La carretera junto al fuerte sigue teniendo algo de tráfico, así que dejamos la furgoneta 2 curvas antes. Apagamos todas las luces, incluso las de los teléfonos, y cubrir con telas oscuras las partes brillantes de las mochilas. Solo hablamos en susurros. Cada vez que pasa un coche nos quedamos inmóviles, como estatuas, hasta que las luces desaparecen. La única entrada posible es una grieta alta en el muro exterior. Hace años unos exploradores mayores colocaron pernos metálicos para sujetar cuerdas de escalada. Uno por uno nos enganchamos con el arnés y comenzamos a trepar. La piedra está fría y húmeda. A mitad del ascenso escucho un camión acercarse. Me pego al muro conteniendo el aliento, mientras los faros barren la roca apenas unos centímetros bajo mis botas. El motor ruge, pasa de largo y el silencio vuelve. Sigo subiendo hasta que logro rodar por el agujero y entrar. El cambio es inmediato. Dentro del fuerte el aire siempre está frío, unos 14 grados, sin importar la estación. El sonido de la carretera desaparece por completo. Incluso mi respiración parece detenerse.
Una corriente leve de viento se desliza entre mis piernas, como si el lugar exhalara vida propia. La oscuridad es absoluta. Ni siquiera puedo ver mi mano frente al rostro. Nuestra regla es clara. No se permiten linternas. Solo podemos movernos por memoria y tacto. Cada túnel es tan estrecho que mis hombros rozan las paredes. Si intento caminar erguido, mi cabeza golpea el techo, así que avanzo encorvado. El agua que escurre por los muros moja mis mangas. Mis pasos resuenan y rebotan, creando ecos dobles, como si alguien caminara justo detrás de mí. Cuando me detengo, ese eco da un paso más, como una sombra invisible que no me abandona nunca. Esa noche yo era el guía. Mi tarea consistía en entrar primero al fuerte, arrastrarme por los túneles y esperar en una bifurcación lateral para evitar que los exploradores nuevos se perdieran. Ellos no sabrían que yo estaba ahí. El propósito era asustarlos un poco y enseñarles a mantener la calma en la oscuridad. Conté mis pasos, giré por el pasillo correcto y encontré mi pequeño rincón, una hendidura fría en la pared de concreto. Me agaché, apoyé las manos enguantadas sobre el suelo húmedo y me preparé para esperar. El tiempo en la oscuridad se vuelve líquido. No sabes si han pasado minutos u horas. Mis oídos comenzaron a captar los ruidos diminutos que normalmente se pierden. El roce del pañuelo en mi brazo, el murmullo del viento en los túneles, el eco lejano de una gota cayendo. Después de lo que me pareció una eternidad, vi una luz débil parpadear a lo lejos. Venía desde el fondo del pasillo principal, moviéndose lentamente, subiendo y bajando, como una vela sostenida por alguien que caminaba con cuidado. Pensé que tal vez algún explorador ingenioso había escondido una cerilla o una vela de cumpleaños. Sabía que estaban prohibidas las linternas, pero nunca dijimos nada sobre las velas. Sonreí en silencio. Planeaba salir, asustarlo y confiscarla. Sin embargo, al observar mejor, algo me inquietó. La luz era más pequeña de lo que esperaba, apenas del tamaño de una arveja, y su tono no era naranja, sino blanco frío, casi como el reflejo del hielo. Me incliné un poco tratando de escuchar los pasos del que la llevaba. Nada, ni un solo sonido. Cuando la luz estuvo a unos 5 metros de mí, se apagó, así, sin más, como si alguien la hubiera pellizcado con los dedos. La oscuridad volvió a tragárselo todo. Me quedé inmóvil, esperando oír el roce de los zapatos o el susurro de una risa, pero no hubo nada. Solo el silencio absoluto del concreto y mi corazón martillando en el pecho. Entonces escuché algo más, un susurro áspero como tela rozando contra piedra, justo frente a mí. Antes de que pudiera reaccionar, una ráfaga de aire cálido y húmedo me rozó la cara. Un olor a sudor y tierra me golpeó las narices. Era el olor de una persona que ha caminado mucho tiempo. Alguien estaba ahí, a escasos centímetros, pero no podía verlo. Contuve la respiración, y al mismo tiempo la otra persona también dejó de respirar. Nos quedamos así, inmóviles, compartiendo el mismo espacio diminuto de aire, como si estuviéramos reflejados uno frente al otro en un espejo invisible. Los segundos pasaban como minutos enteros. Mis pulmones ardían, mi cabeza zumbaba. No me atrevía a mover ni un dedo. Hasta que finalmente el aire caliente se deslizó hacia mi izquierda, desapareciendo con lentitud. El ambiente volvió a enfriarse. A lo lejos, en el túnel, un resplandor rojo apareció por un segundo y luego se desvaneció. Silencio otra vez. Esperé, conté lentamente hasta 40 y solté el aire que había estado guardando. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme agachado. Pensé en salir corriendo hacia la cuerda de escape, pero recordé mi tarea. Los exploradores más jóvenes entrarían pronto y yo debía quedarme. Así que seguí esperando,
con el corazón martillando como si quisiera escapar antes que yo. Después de un largo rato, finalmente escuché pasos que venían desde mi izquierda. Esta vez eran pesados, firmes, el sonido característico de las botas militares que usamos todos en las excursiones del grupo. El alivio me invadió de golpe. Pensé, por fin, deben ser los chicos entrando. Una silueta alta llenó el pasillo. Reconocí la forma del casco, la mochila, el andar. Extendí una mano y la apoyé sobre su brazo, apenas rozándolo. «Sigan derecho», susurré. «Y luego tomen el primer túnel a la derecha. Manténganse juntos». Él asintió en silencio, pero antes de dejarlo ir, le hice una pregunta rápida, todavía en voz baja. «¿Quién fue el primero en subir esta noche?» El muchacho frunció el ceño extrañado. «Yo», respondió. «Soy el primero». Me quedé helado. Si él fue el primero en entrar, entonces, ¿quién estaba junto a mí hace unos minutos? No dije nada. Lo dejé pasar y lo vi desaparecer en la oscuridad, sus pasos alejándose con ritmo constante. Pero el aire del túnel ya no se sentía igual. Era más frío, más pesado, como si algo se hubiera quedado a mi lado, invisible. El resto de la noche fue interminable. 3 exploradores más pasaron por mi puesto. Les di instrucciones con un leve toque en el hombro, como siempre. Ninguno mencionó haber visto una luz, ni haber oído a alguien más. Cuando el último pasó, esperé unos 10 minutos más. Luego me puse de pie. Las rodillas me crujieron. Sentía las piernas entumecidas. El silencio dentro del fuerte pesaba como una piedra sobre mi pecho. Empecé a caminar hacia el túnel de salida, con una mano siempre tocando la pared para orientarme. Cada paso que daba resonaba, y detrás de cada uno se oía otro. Un paso extra, un eco que no era mío. Aceleré el ritmo, el eco también. Intenté convencerme de que era solo la forma extraña de los pasillos, que el sonido rebotaba de una manera particular. Me repetí eso una y otra vez, como si decirlo lo hiciera verdad. Finalmente llegué al pozo de salida. Subir fue mucho más difícil que bajar. Los brazos me temblaban, pero logré asir la cuerda y trepar. Una franja pálida del amanecer comenzaba a filtrarse entre los árboles. Los pájaros cantaban. El mundo exterior parecía tan normal, tan ajeno a lo que había vivido. Afuera, los demás exploradores reían junto a la furgoneta, mostrando raspones y quemaduras de cuerda. Cuando me vieron, preguntaron por qué estaba tan pálido. Solo respondí que estaba cansado. Durante el viaje de regreso, dejamos las ventanas abiertas, dejando que el aire fresco de la mañana barriese el frío del fuerte. Nadie mencionó nada extraño, y yo tampoco. Jamás hablé sobre la pequeña luz blanca, ni sobre el aliento cálido que me rozó la cara en la oscuridad. Pero desde entonces, cada verano, cuando la tropa planea otra noche en el Fuerte 17, hago siempre un solo cambio. Nunca más entro solo. Prefiero quedarme cerca de la cuerda, ayudando desde afuera. El fuerte puede guardar su secreto. Ya lo he escuchado respirar, y eso me basta. Historia 9. Alquilo una pequeña casa azul en la zona este de Salt Lake City. Es perfecta para mí y para mi gato naranja, Maple. La calle se siente tranquila, el alquiler es justo y las montañas a la distancia parecen una pared pintada en el horizonte. Solo hay una cosa que me perturba. Mi vecino, el del dúplex de al lado, casi todas las noches pone música con bajos potentes hasta las 2 o 3 de la madrugada. Las paredes vibran, las ventanas retumban y hasta los platos chocan dentro del armario. Probé de todo: tapones para los oídos, aplicaciones de ruido blanco, golpear su puerta con cortesía. Nunca contesta. Después de un mes sin dormir bien,
decidí presentar una queja formal por ruido en el sitio web del ayuntamiento. Presioné enviar y pensé que con eso se acabaría el problema. Pero a la mañana siguiente, cuando salí de casa, me quedé helada. Los 4 neumáticos de mi Honda estaban completamente desinflados, cortados con precisión a lo largo de los costados. Ni uno se salvó. Reemplazarlos, junto con la mano de obra, me vació los ahorros. El agente que tomó el reporte escuchó mi historia. Le mencioné la queja en línea. Se encogió de hombros y me dijo: tomaremos nota, pero recuerde, tener una sospecha no es tener pruebas. Sus palabras no ayudaron a calmar mis nervios. Esa misma tarde decidí intentarlo una vez más. Fui hasta la puerta del vecino y toqué con fuerza, decidida a hablar civilizadamente. La música se detuvo por unos segundos. Esperé. Nadie abrió. Podía escuchar mi propio corazón retumbando en la garganta. Y entonces la música volvió a sonar, más alta que antes. Una semana pasó lentamente. Cada noche vigilaba la calle desde la ventana y cerraba con triple cerrojo. El martes Maple no regresó para cenar. Sacudí la bolsa de comida, recorrí el callejón, lo llamé hasta medianoche. Nada. Coloqué carteles, avisé a los refugios, publiqué en línea. Ni rastro. La casa se sentía vacía sin su peso en el sofá. 7 días después de su desaparición abrí el buzón. Había un solo sobre, sin sello ni remitente, solo mi nombre escrito con letras torpes y temblorosas. Dentro una nota corta: la próxima vez serás tú. Las manos me temblaron tanto que casi dejé caer el papel. Llamé a la policía. 2 oficiales vinieron, metieron la carta en una bolsa plástica y revisaron el patio. Sin huellas, sin cámaras. Ningún vecino había visto nada. Cierre bien su casa y llame si pasa algo nuevo, dijo uno de ellos antes de irse. Después de aquella nota ya no pude sentirme tranquila. Compré luces con sensor de movimiento, alarmas para las ventanas y 3 cámaras de seguridad baratas. La primera noche el teléfono vibró. Alerta, movimiento en el patio trasero. Corrí a revisar la imagen. Solo era un mapache escarbando en la basura. La segunda noche nada. Silencio. Pero la tercera, a las 2:14 de la mañana, mi celular volvió a vibrar. Movimiento detectado. Abrí la aplicación y la pantalla estaba negra, sin imagen. Al amanecer salí a revisar. La cámara había desaparecido. Los tornillos seguían ahí, firmes en la pared, como si alguien la hubiera desenroscado con calma. A partir de entonces ya no dormí en mi cama. Empecé a pasar las noches en el sofá, con un bate de béisbol apoyado junto a mí. Cada crujido del piso o golpe de viento me hacía saltar de miedo. En el trabajo me sobresaltaba cuando alguien reía demasiado fuerte o dejaba caer algo. Empecé a dejar luces encendidas al salir para que la casa pareciera habitada. Era como si el miedo se hubiera instalado conmigo. Pasaron 2 semanas. Una madrugada, un golpe sordo me despertó antes del amanecer. Venía de arriba, del ático. Subí con el corazón acelerado, tirando de la escalerilla plegable. La linterna temblaba en mi mano. El aire estaba denso, lleno de polvo que flotaba en el haz de luz. Avancé despacio y allí, junto a la rejilla de ventilación, lo vi. El collar azul de Maple. El broche estaba roto. No había sangre, ni pelo, solo el collar. Sentí las piernas ceder. Me arrodillé sobre la madera polvorienta y lloré sin poder respirar. Llamé a la policía otra vez. Registraron la casa de arriba abajo, sin huellas, sin signos de entrada forzada. El detective, un hombre amable pero con el rostro cansado, me miró con pesar y dijo: necesitamos una cara en cámara. Sin eso no podemos hacer mucho. Asentí
aunque apenas podía mantenerme en pie. Esa noche instalé una cámara más resistente sobre el porche y reemplacé la del patio. También compré tablas de madera y cubrir las pequeñas ventanas del sótano con tornillos. Mi arrendador se quejó por el aspecto. No me importó. Era mi vida o la estética. Una tarde nublada, al regresar del trabajo, vi una furgoneta blanca estacionada frente al dúplex. Mi vecino estaba en la puerta, riendo con dos hombres que descargaban grandes parlantes. Cuando levantó la vista y cruzó su mirada con la mía, sonrió y me saludó lentamente con la mano. Sentí un escalofrío recorrerme la piel. No respondí, solo subí al coche y esperé. Esa noche me quedé 10 minutos sentada dentro del auto, respirando hondo, sin atreverme a entrar. Finalmente me obligué a hacerlo. Adentro tomé una libreta y escribí una lista. Vender la casa, mudarse lejos, buscar un segundo trabajo si la renta es más cara. Antes de dormir llamé a 3 agencias inmobiliarias. Los sitios de bienes raíces mostraban alta demanda en mi zona y por primera vez en semanas sentí una chispa de esperanza. Pero esa misma noche, a las 3:07 de la mañana, el teléfono volvió a vibrar. Alerta, cámara del porche. Abrí la app. Una figura se veía justo fuera del alcance de la luz. Apenas una silueta oscura. Levantó una mano. En ella sostenía algo pequeño, brillante. Una llave, un cuchillo. No lo sé. Después retrocedió lentamente hasta desaparecer. Guardé el clip y lo envié al detective. Al mediodía me devolvió la llamada. Llevaba máscara, dijo, y el coche no tenía placas visibles. Útil, pero no lo suficiente para conseguir una orden. Esa tarde encontré un destornillador bajo el felpudo de la puerta principal. No lo toqué. Le tomé fotos, me puse guantes y lo guardé en una bolsa. Lo añadí a mi carpeta de evidencias. El detective me respondió por correo electrónico. Gracias. Mantenga la calma. Seguimos atentos. Nada más, ninguna promesa. Esa noche hice la maleta y dormí en casa de una amiga. A la mañana siguiente, al volver por mis cosas, vi arañazos frescos cerca de la cerradura de mi puerta. Llamé a mi amiga y le pedí ayuda para poner la casa en venta. Un inversionista la compró en una semana, sin siquiera visitarla. No dudé un segundo. Nunca volvería a quedarme allí. Me mudé a un complejo cerrado, con guardias y cámaras en cada pasillo. Intento dormir mejor, aunque Maple nunca regresó. La carta, el collar, el video, el destornillador. Nada llevó a ningún arresto. Mi expediente quedó archivado bajo una palabra que todavía me persigue: inactivo. A veces, cuando reviso el correo, mis manos aún tiemblan. Cuando escucho música retumbando a través de una pared, la garganta se me cierra. En algún lugar hay una persona que sabe cómo cortar neumáticos, robar una mascota y dejar una carta amenazante sin hacer ruido. Sabe mi nombre, sabe que sigo teniendo miedo. Y hay noches, cuando todo está en silencio, en que juro escuchar a Maple maullar a lo lejos como si todavía esperara. La próxima vez